esa deflación. Y ya tenemos con nosotros también a Gonzalo Cañete, analista y director del blog Brújula de Mercados. Gonzalo, buenas tardes. Hola Marta, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué te parecen estos datos? Al final el mercado se los está tomando bien, con cierta calma, pero la cuestión es si realmente, bueno, pues lo que estamos viendo en el día de hoy es esa desinflación de la que ya nos hablaba Powell hace meses, o si, bueno, pues por ser un poquito más prudentes, a lo mejor todavía dentro de unos meses volvemos a tener esa segunda ola de inflación, porque la Reserva Federal, los bancos centrales son muy cautos con esto. Hay que tener cuidado con los datos que a priori pueden parecer positivos, porque luego como haya segunda ola de inflación y mientras tanto la Fed esté bajando tipos o manteniéndolos así, cuidado, ¿verdad? Correcto, 100%. A ver, el mercado le encanta esta noticia porque significa que va a haber menos presión en política monetaria, que es lo que ya estaban esperando, que es lo que se intuía, y que en parte todo esto empezó con el tema de la crisis de liquidez de los bancos regionales en Estados Unidos para frenar la política monetaria agresiva. Los datos de inflación, además de todo esto, vemos que acompañan, que no parecen estar recrudeciéndose, no parece estar repuntando, entonces el mensaje es positivo, sin olvidar que técnicamente hablando incluso tenemos máximos en el oro, caídas del índice dólar, no muy lejos de zonas de soporte interesantes, porque el índice dólar está incluso más bajo que lo que está ahora hace pocos meses, por lo tanto no es descartable que sea un movimiento casi en falso y que luego veamos que el dólar vuelve a repuntar, que el oro que está llegando a techos vuelve a caer, pero independientemente de esto, lo que usted decía, ¿es descartable que venga una segunda oleada de inflación? Claro que no lo es, porque sencillamente, primero, lo he dicho en más de una ocasión, los dirigentes de los bancos centrales no parecen tener nunca muy claro si lo que hacen o no funciona, y básicamente porque es lo que han dicho otros compañeros, es muy largoplacista los resultados que genera la política monetaria, como también lo es los efectos inflacionarios que ocurren en la economía. Por lo tanto, no es descartable nada de esto. Como indicadores referenciales para aquellos que quieran ir a algo más técnico, podemos echar simplemente vistazo a índices que suelen predecir o que suelen mesurar bien la potencial inflación que viene a futuro. Y tenemos que casi todos los índices energéticos o de commodity han bajado durante el último año, o sea, lo que llevamos de año, es cierto, pero durante el último mes han repuntado. Por lo tanto, ¿es esto un indicador de que la inflación va a volver? Hablo del índice CRR de Thomson Reuters, que es uno de los más antiguos, muy bien diversificado, porque además contiene transporte, energía, industria, agricultura, y ese índice, por ejemplo, lleva casi un repunte de más de un 4% en lo que llevamos de mes. Y sin embargo, y dicho sea de paso, está muy lejos de volver a los niveles que estaba en 2022 antes de todo esto. Por lo tanto, hay más de un indicador que muestra esto. Picos también en los índices de energía nuclear, picos también incluso en el track Byte, un pico mensual casi del 3 y pico por ciento, si no recuerdo mal. Todos estos son índices que afectan a transporte de mercancías, a industria, a commodity, a agricultura, en todos los términos, metales industriales incluidos, metales preciosos también, y todo ese tipo de índices tampoco están mostrando mejorías con respecto a hace 3, 4, 5, 6 meses atrás, pero desde luego no están mostrando tampoco que estén enfriándose del todo. Y ya digo, el mercado además es muy traicionero, no hay que olvidar que toda esta alegría que estamos viendo con subidas, hay que ser muy prudentes, esperar realmente a que haya cierres consecutivos, por encima de ciertos máximos. Tenemos al euro-dólar tocando prácticamente la media de 200 en velas semanales, lo cual es un indicador también muy, muy importante de posibles cambios tendenciales a la baja del euro con un fortalecimiento del dólar, que coincidiría también con el movimiento que está teniendo el oro, ese repunte tan fuerte que puede llegar a techos porque está sobrepasando los $2.000 y porque son zonas en las que ya hemos visto en el pasado que llega a esos niveles, vuelve a corregir durante mes y medio, 2 meses, 3 meses. O sea que yo sería más que nada prudente con todo esto, Marta. Gonzalo, por último te quería preguntar si ya en este mes de marzo hemos visto algún efecto en la inflación de la restricción del crédito que hemos visto por el pánico financiero, y si es así, ¿esto es algo exclusivo del mes de marzo que ya no vamos a volver a ver este año y por lo tanto tenemos que tratar este mes de marzo como algo bueno, especial respecto a la inflación o no? No, en realidad yo no creo que sea el caso, sencillamente porque, insisto, la propia Reserva Federal lo ha dicho, no son capaces de predecir en el corto plazo cuáles son los efectos que tiene la política monetaria. Es decir, generalmente incluso hablaban los compañeros de 3 meses, incluso más de un funcionario de la propia Reserva Federal ha citado 18 meses como plazo hasta posible en el que se ven los resultados largoplacistas de la inflación. Y solo como recordatorio, ¿por qué no debemos fijarnos en variables o factores que se modifican mensualmente como estos para ver si los próximos 2, 3 meses va a cambiar en algo la tasa de inflación, para bien o para mal? No digo incluso que sea negativo, sino para bien o para mal. ¿Puede afectar los datos que recibimos hoy a lo que va a ocurrir los próximos 2 o 3 meses? ¿O las variables que estamos viendo de inflación? Es muy difícil de predecir, sencillamente porque si nos fijamos, y pongo un ejemplo muy sencillo, casi todas las referentes que tenemos inflacionarias son la subida de precios de la energía motivada por la guerra que hubo en Ucrania, por la invasión rusa del territorio ucraniano, etcétera. Pero recuerdo una vez más, porque esto ya lo he dicho en más de una ocasión,
Antes de febrero de 2022, la tasa de inflación de Estados Unidos superaba el 7%. Luego, no era la guerra de Ucrania la que estaba produciendo, o no en sí, solamente, exclusivamente, esa subida de inflación, sino que venía potenciada por otras muchas más cosas. ¿Y cuáles son? La expansión fiscal que se hizo durante el COVID, fue una de ellas, la expansión monetaria masiva que hizo la Reserva Federal desde entonces, y no hay que olvidar que si la contracción de crédito, la contracción del balance de la Reserva Federal, la subida de tipos que han hecho los últimos meses ha conseguido contener la inflación, si realmente esa es la clave y realmente se quieren colgar esa medalla, la pregunta del millón sería, entonces, la reactivación que están haciendo el balance, la reapertura de ventanas de liquidez y subida de nuevo del balance de la Reserva Federal, ¿significa que entonces la inflación va a volver a repuntar en un futuro? Ahí le dejo la pista. Porque si realmente el motivo de contener la inflación ha sido una política monetaria severa y bien hecha, ahora están haciendo lo contrario desde hace un mes, es decir, están volviendo a expandir el balance de la Reserva Federal. Por lo tanto, ese sería otro factor inflacionario que volverá a asomar. ¿Cuándo? Porque vimos que la expansión de la Reserva Federal se hizo en 2021. Así que esta nueva expansión de la Reserva Federal nos traerá de cara a finales de año o incluso el año que viene nuevas oleadas de inflación. Dejo esa reflexión simplemente porque me parece que es fundamental y porque perdemos de vista el bosque con todo esto. Bueno, pues Gonzalo Cañete, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre, hablar contigo también. A ti, Marta, un placer, encantado.